nos dejó lo resume Santiago Montorfano en El Editorial de Neuquén.ar. Bueno, muchas novedades, entre otras cosas, la legislatura neuquina sesionó esta semana, empezaron a trabajar los diputados después de lo que fue la inauguración de sesiones del sábado pasado que estuvimos cubriendo aquí, es decir, después de las palabras del gobernador Figueroa frente a la Asamblea Legislativa, que dejó varias cuestiones sobre la mesa. Una tiene que ver con el proyecto Ficha Limpia, que ya había sido presentado por el Ejecutivo en la legislatura. Todo da a entender que ese proyecto va a ser finalmente aprobado por los diputados y las diputadas neuquinas y neuquinos. Es un proyecto que, como ya hemos explicado muchas veces, nació en su momento de una organización ciudadana, de una demanda ciudadana, tiene que ver básicamente con pelear contra la corrupción en la política. Es un proyecto que deja fuera de las candidaturas a los que tienen una condena por un delito doloso en dos instancias judiciales, es decir, aunque les quede una última apelación, el que ya está con dos sentencias firmes por una causa por un delito doloso no va a poder ser candidato. ¿Qué agregó a ello el gobierno de la provincia? ¿Qué agregó el gobernador cuando envió el proyecto a la legislatura? Que tampoco los que estén en esa condición puedan ser funcionarios en la provincia de la planta política, es decir, funcionarios designados por el Ejecutivo de turno. Eso seguramente va a salir. Hay otro proyecto en la legislatura que tiene que ver, y que dejó el gobernador, que tiene que ver con un plan de viviendas, este plan, una política de viviendas, que va a estar conformada por el cobro de los que obtuvieron viviendas del Estado provincial y nunca pagaron, una práctica que hemos normalizado en la provincia de Neuquén, y son algo así como 45.000 beneficiarios que nunca pagaron la casa. O sea, entre todos los neuquinos les dimos una casa, tenían que pagar cómodas cuotas, nunca las pagaron, y allí hay una torta de guita que el Estado provincial se propone recuperar, porque no solamente va a ir a cobrar esas viviendas, sino que además les va a actualizar el precio, es decir, no van a pagar en australes, porque esas viviendas, algunas deben venir de los tiempos más remotos, van a pagar a precio actualizado, y con ese recupero el Estado provincial va a completar 50% más por cada peso que entre del recupero para llevar adelante una política de viviendas. Ese es otro de los temas que está allí en el legislativo. También dejó el discurso de Rolando Figueroa una propuesta, en realidad, que los diputados discutan un proyecto de ley para que los funcionarios públicos de los tres poderes se hagan un testeo de consumo de estupefacientes. Esto de alguna manera para equilibrar con el resto de la sociedad, que cualquier trabajo que quiere tener, incluso en el sector público, tiene que, es una causal de despido claramente en todas las demás instancias del sector público. Y el gobernador lo que plantea es, empecemos por casa, empecemos porque aquellos que tienen un cargo electivo o tienen un cargo de funcionario de planta política demuestren y se sometan, tal vez en forma voluntaria y en forma aleatoria, pero que se sometan a este tipo de controles para dar una muestra, por supuesto, de transparencia también en ese sentido. Esto ya tiene varios proyectos de diputados que lo han presentado los peronistas, también el concejal del PRO, Marcelo Bermúdez, ha presentado el propio, cada uno con sus aristas, cada uno con sus detalles, pero lo cierto es que es un proyecto que muy probablemente encuentre adhesión en la legislatura neuquina. Otro de los temas que arrojó el gobernador tiene que ver con continuar profundizando el ordenamiento del Estado.
El año pasado se ahorraron 1.000 millones de dólares. Es el equivalente al stock de la deuda pública de la provincia de Neuquén. 1.000 millones de dólares en gastos innecesarios con, entre otras cosas, reducción de la planta política. Se redujo la planta política en más de un 80%, es decir, se apostó a que los cargos jerárquicos del Estado, en todos aquellos casos en los que fue posible, se ocupen por gente de planta permanente, lo cual el gobernador llama una jerarquización del personal, del personal permanente del Estado, y después, bueno, todo lo que ya sabemos que se fue haciendo y que se sigue haciendo, que tiene que ver con despedir a los que no van a trabajar y evitar gastos innecesarios como el alquiler de camionetas, la utilización de teléfonos a cargo del Estado por todos los funcionarios, todos aquellos gastos producto de un Estado que se había confundido con el partido y que había empezado a, de alguna manera, privatizar el recurso público y a tratarlo como si se tratara, como si estuviéramos ante una caja perteneciente a quien gobierna y no como si estuviéramos frente a una caja que es de todos y todas las neuquinas y neuquinos. Esto es parte de lo que se ha hecho. 1.000 millones de dólares es muchísimo dinero, les decía, es el equivalente al stock de obra, al equivalente al stock de deuda pública que tiene la provincia del Neuquén. Eso fue durante 2024. Imaginemos todo lo que se puede hacer si se sigue recortando. Entre otras cosas, los gastos corrientes del sector público se bajaron del 92% al 70% del gasto corriente. Sin embargo, el gobernador dijo que se va a seguir en este camino. Sin embargo, el gobernador dijo que hay que seguir ordenando el Estado, buscando los gastos superfluos y, entre otras cosas, apuntó a las empresas que prestan servicios, las empresas del Estado que prestan diferentes tipos de servicios. A esas empresas les garantizó, y garantizó en su definición Figueroa, que van a seguir siendo públicas, aunque les pidió más eficiencia. Entre otras cosas, también el gobernador definió el congelamiento del ingreso al Estado, salvo en aquellas cuestiones que sean esenciales y que los recursos realmente sean oportunos de gastar. Uno entiende que, por ejemplo, en salud, en educación, en emergencias, en seguridad, es decir, en aquellos ítems en los cuales el cuidado del recurso pierde sentido porque la necesidad suele ser urgente y suele ser esencial, ¿no? Por allí algunos de los trazos de lo que fue dejando el discurso del gobernador Figueroa de aquí a lo que se viene. Ya conceptualmente uno podría decir el concepto de gobernanza empieza a tener o a tomar forma o sigue tomando forma en la gestión neuquinizate. El concepto de gobernanza de alguna manera implica que la toma de decisiones y el proceso de construcción y de gestión pública involucra a todos los actores, construye redes, involucra al sector privado, involucra al sector público, fusiona los esfuerzos también de la sociedad civil, alienta los mecanismos de participación de la sociedad civil, es decir, busca la eficiencia y la eficacia en la gestión y en la toma de decisiones a partir de incorporar a los distintos actores que están en una comunidad. A propósito de este concepto, que uno ya lo puede ir viendo, por ejemplo, en los acuerdos que tuvo el gobernador con los distintos intendentes, uno también lo podría ver políticamente en los acuerdos entre distintas fuerzas políticas que comulgan dentro del Frente Neuquinizate. Ayer el gobernador incorporó o profundizó, podríamos decir, porque era algo que ya había pasado con las becas Gregorio Álvarez, un encuentro con las operadoras de Vaca Muerta. Allí Rolando Figueroa avanzó en acuerdos con las operadoras para, entre otras cosas, financiar obras viales en la región de Vaca Muerta, allí en Añelo, por ejemplo, para financiar programas de empleo, para fortalecer el plan de becas Gregorio Álvarez, que ya atiende a más de 20.000 jóvenes en toda la provincia, es decir, a jóvenes que necesitan aportes del sector público para poder estudiar tanto en el nivel primario, secundario, terciario y universitario. Y esto
es de alguna manera no, es una buena noticia seguramente, porque es involucrar al sector privado más poderoso de la provincia, que son las operadoras, en el desarrollo de la provincia en términos generales. Esto es infraestructura, esto es educación, esto es salud, esto es seguridad, esto es que el desarrollo de la provincia no se agote en empresas que vienen, extraen, exportan, venden, obtienen rentabilidad y se retiran. Esto es, aprovechemos Vaca Muerta, no solamente para tener un veranito de bonanzas económicas en el sector público vía regalías. Esto es, utilicemos Vaca Muerta para refundar una provincia que el día de mañana pueda seguir teniendo, por supuesto, esperanzas de desarrollo en otras ramas, en otras industrias, en otros emprendimientos, en otros rubros, y que no quede la tierra arrasada que suele quedar cuando solo la rentabilidad privada es lo que vale. Las empresas petroleras se fueron comprometiendo, algunas más a gusto que otros, con este nuevo concepto de gobernanza que está planteando el Frente Neuquén-Izate. Ayer fue una buena noticia, incluso se está previendo la constitución de un fideicomiso público privado para llevar adelante distintas iniciativas que tienen que ver con la infraestructura. Y este concepto de gobernanza ayer tuvo tal vez un capítulo importante, que es esta relación entre el Estado de la provincia y las operadoras petroleras para que Neuquén, como decíamos, no termine, como han terminado tantas tierras hidrocarburíferas, con un desierto en el cual no se hizo más que extraer la producción de bajo tierra, aprovechar la coyuntura y encontrar luego el retiro, por supuesto, del sector privado cuando la actividad deja de ser rentable. Ese concepto que estuvo presente, a mi juicio, en los últimos gobiernos de la provincia, es el que dejó, por ejemplo, el colmo de la provincia, que es que algunas localidades produzcan gas y petróleo para exportar al mundo y no tengan, por ejemplo, gas en los domicilios. Esto el gobernador Figueroa lo llamó una vergüenza, no fue muy contemplativo con las gestiones anteriores, habló de una vergüenza que yo creo que lo es decir, que Añelo, por ejemplo, tenga domicilios que no tienen acceso al gas, mientras abren la ventana y observan el venteo del gas y observan cómo las obras de gasoductos para exportación crecen y se construyen, es realmente por lo menos una ironía, una ironía. Hay un nuevo paradigma, hay una nueva forma de entender, a mí me parece, la gestión pública, que tiene que ver con la gobernanza, que tiene que ver con la inclusión de los distintos sectores al desarrollo de la provincia y que tiene que ver con la búsqueda de una equidad entre los distintos sectores, que incluya a la población neuquina, a los neuquinos y a las neuquinas, tanto en el acceso a los servicios básicos como en las posibilidades de educarse y las posibilidades de obtener empleo y de formar parte de este desarrollo que es Vaca Muerta. Toda una concepción, el Estado buscando interactuar, asociarse con el sector privado para lograr un desarrollo armónico. Tal vez distinto a lo que se venía haciendo, un modelo en el cual las operadoras probablemente aportaban a través de la figura de la responsabilidad social empresaria una determinada cantidad de fondos, que nunca terminó de quedar claro tampoco a dónde iban esos fondos ni para qué se utilizaron, pero un modelo claramente diferente se está planteando hoy en la provincia. ¿En contraste con qué? En contraste con un gobierno nacional que se ancla en el liberalismo clásico, que retira al Estado de todo tipo de inversión pública. Esta semana el presidente habló nuevamente de la obra pública, de que el Estado no tiene que hacer obra pública, de que es mentira que la obra pública genere empleo. Otro tanto podría notar uno en este retiro del Estado nacional
que sigue funcionando con presupuesto prorrogado del 2023, un poco por habilidad del propio presidente, que debe haber buscado ese efecto de que el presupuesto no se apruebe en el Congreso, y lo consiguió, un poco por torpeza de la oposición, que lejos de aprobar un presupuesto, dejó que el presupuesto prorrogado 2023 siga siendo la herramienta la herramienta económica que tiene el gobierno nacional, con lo cual el gobierno nacional obtuvo lo que quería, que era un ajuste fenomenal de la inversión pública y del gasto público, algo que la oposición critica, pero al mismo tiempo le otorga vía no aprobarle el presupuesto en el Congreso. Un Estado nacional que considera que las variables macroeconómicas equilibradas son suficientes para que la espontaneidad del sector privado haga el resto vía lógica de mercado, oferta, demanda, libertad, busca obtención de un precio de equilibrio a partir del intercambio de bienes y servicios sin ningún tipo de molestia del sector público. El propio Milei ha dicho: yo soy un topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Un Estado nacional que entiende, fiel a la tradición liberal clásica, no es nada nuevo, no es nada que haya inventado Milei. Lo nuevo de Milei tal vez sea que lo lleva a tal extremo que ni siquiera los países de tradición liberal y capitalista más importantes del mundo siguen la receta que está siguiendo el presidente argentino. Un Estado nacional que en ese retiro, entre otras cosas, tuvo dificultades para colaborar con los incendios en las distintas provincias durante este verano, más allá de que ha habido aportes de fondos, ha habido algún trabajo conjunto con los distintos gobernadores. Lo cierto es que el gobierno nacional llegó tarde a estos incendios, empezó a hacer cambios institucionales como la creación de una agencia de emergencias cuando ya teníamos más de 15.000 hectáreas, 17.000, y llegamos en Neuquén a 22.000 o 23.000 hectáreas quemadas, y un Estado nacional que hoy parece empezar a darse cuenta, cuando uno observa lo que está pasando en Bahía Blanca, de que no es suficiente retirarse para gobernar un país. Un Estado nacional que ahora en Bahía Blanca parece tener una actitud mucho más proactiva frente a las inclemencias del tiempo, a las inundaciones que ya tienen más de 10 muertos, y bueno, allí el Estado nacional, por lo menos públicamente, ya se ha mostrado muy activo con respecto al rescate de esa ciudad, que entre otras cosas suspendió la puja política que había entre el presidente y Axel Kicillof en torno a la seguridad y a los últimos días de la política argentina. ¿Por qué digo todo esto? Porque son dos modelos que claramente se van manifestando. Uno tiene que ver con el modelo de la gobernanza de un Estado activo que construye redes, que fusiona lo privado y el Estado, o por lo menos asocia lo estatal y lo privado para llevar adelante el desarrollo de las distintas actividades. Un modelo que garantiza la existencia de las empresas públicas siempre que éstas sean eficientes y transparentes, y del otro lado tenemos un liberalismo clásico como el que estamos describiendo desde la posición libertaria. Estos son los dos modelos que se ponen en juego en la provincia de Neuquén en octubre. Estos son los dos caminos que se van a trazar durante toda la campaña, tanto en lo discursivo como en las dos gestiones, en la gestión federal y en la gestión provincial, y que nosotros vamos a tener que ir comparando en materia de resultados, seguramente como ciudadanos, que tenemos que ir a las urnas a elegir quién va a representar a Neuquén tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por eso uno va tomando los distintos datos, va intentando meter en cada uno de estos conceptos lo que va ocurriendo. Por eso, ya voy Paula, por eso es importante que vayamos anotando y que vayamos conceptualizando lo que van haciendo tanto en el Frente Neuquinizate, que está gobernando la provincia de Neuquén, como en la Fuerza Libertaria, que está gobernando nuestro país. Por supuesto, a todo esto habrá que ir dándole orden, habrá que ir resaltando cada una de las cosas que pasan, pero son dos modelos entre los cuales vamos a tener que elegir en octubre para ver quién representa a la provincia en el Senado y quiénes representan a la provincia en la Cámara de Diputados. Nos vamos a la primera tanda, ya venimos con más Neuquén.ar.